de segunda categoría con 1.388 metros, que a su vez era también traguardo intergiro o meta volante intermedia. Laurent Fignon fue primero por su tima, seguido de Giupponi, el yugoslavo Pavlic, Krikelion, Hammerstein y en definitiva los hombres de adelante, que componían un grupo formado por estos corredores: Conti, Giupponi, Fignon, Hammerstein, Giovanetti, Lejarreta, Krikelion, Chioccioli, Preukin, Moreno Argentini, Herrera, Cárdenas, Buño, Roche, Bulnikov, Joaquín Mújica, Sánchez, Zimmerman. De ese grupo que entonces formaban 6 corredores. Indudablemente un descenso terrorífico ha debido realizar el belga de 32 años, el primero y el último del grupo, tienen 32 años, Marino Lejarreta y Claude Krikelion. Ha debido hacer un formidable descenso para conseguir enlazar con estos hombres que nunca han bajado de estación. Comentábamos el buen momento de forma que está alcanzando Marino Lejarreta en estas últimas etapas del Giro de Italia. En realidad se ha encontrado bastante bien a lo largo de toda la carrera, algunos problemas con la bronquitis, hasta tal punto que cuando no se disputó la etapa del Gavia, el mismo corredor y su director señalaban que lo hubiera pasado muy mal si esta se hubiera llegado a efecto, y la mala suerte del día de la etapa que acabó en Corvara Alta Badía, en la que Marino Lejarreta sufrió una caída cuando se estaba coronando el Pordoi, la última gran dificultad montañosa de aquella jornada, y cuando marchaban el grupo de los favoritos. Entonces llegó a la meta con casi 4 minutos perdidos con respecto a los hombres de cabeza. De no haber sido así, Marino Lejarreta estaría en condiciones óptimas para poder aspirar a ocupar uno de los 3 puestos del podium cuando este finalice mañana en la localidad de Florencia. Mala suerte aquel día para Marino Lejarreta, que en cualquier caso está realizando un extraordinario giro. Ya saben que por delante les queda todavía su participación en el Tour de Francia, que comenzará el próximo 1 de julio. 10 kilómetros para el final de la etapa. Gianni Buño en estos momentos en cabeza de carrera. Un Gianni Buño que obtuvo 9 victorias el pasado año, en 1978. Una victoria de etapa y la clasificación absoluta en el Giro de Calabria. Venció la segunda etapa del Tour de Romandía, en la 18ª del Tour de Francia, y también tiene victorias en el Giro de los Apeninos, en la Copa Agostini, en la tercera prueba de la Rueda de Oro, en el Criterium d'Orsénigo y en el Criterio de Albino. Curiosamente no es un hombre especialmente dotado para la montaña, y miren ustedes cómo en una etapa donde se han afrontado 5 cumbres, ha aprovechado este corredor de 25 años para tomar la cabeza con las ventajas que hace unos instantes veían ustedes y que parece de momento se van manteniendo. Esta temporada no ha obtenido ni un solo resultado destacable. Nos decían algunos compañeros italianos que se mueve en promesas, que es algo así como un corredor un tanto irregular, pero de lo que no cabe duda, y esto lo afirman todos, es que es poseedor de una gran clase. Y hablando de clase, también con posibilidades para la disputa de carreras. 54 minutos y 53 segundos subido sobre su bicicleta en las etapas hasta ahora disputadas de este Giro de Italia. 1.26 está Flavio Giupponi. Ayer recordamos que consiguió 10 segundos de bonificación el hombre que lleva la maglia rosa, por ello ha aumentado casi con respecto a todos 10 segundos de los favoritos, y con la mayoría de ellos 16, porque el pelotón llegó 6 segundos después de aquel grupo de 9 corredores en el que estaban casi todos los importantes de la clasificación general. Terceros Hamstin a 1.31, Zimmerman a 2.47, Chiocoli a 2.53, Roche a 3.19, Preukin a 4.24, Giovanetti a 4. Porque Zimmerman, que tampoco va en el grupo principal, va en el segundo grupo, está todavía muy lejos de las posibilidades de Marino Lejarreta para adelantar puestos en la clasificación general. Repito que es una pena aquella caída que sufrió a punto de coronar el Pordoi en la etapa que finalizó en Corvara Alta Badía el corredor español Marino Lejarreta, porque no haber sido así, no haber perdido aquellos 3 minutos y medio, casi 4, en aquella jornada, estaría ahora en condiciones óptimas para afrontar ocupar uno de los 3 primeros puestos en el podium del Giro de Italia cuando se concluya mañana en Florencia. Fait de 50 km et conservé 50 secondes d'avance là à l'arrivée sur un groupe de 7 coureurs comprenant Fignon, cependant victime d'une chute dans la descente de l'avant-dernier col de la journée. Arrivée de Gianni Buño et puis le sprint pour la 2e place, heureuse surprise d'ailleurs, et oui, c'est notre Claude Krikelion qui est là. Il sprint et s'impose devant Fignon, Giupponi, Hamsted et Preukin. Fignon toujours en rose, plus que jamais d'ailleurs, et demain, Fignon face à lui-même, dernier.